iglesia del Señor Jesucristo, damos gloria a Dios por estar reunidos en su nombre como un cuerpo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero del Señor. Así que el salmista David decía que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Perdón, no fue el salmista, pero el texto dice así: qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí habitará Jehová, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. Así que creemos que en esta noche Dios ha de bendecir a su iglesia por medio de su palabra, pero también por medio de la adoración que hemos tenido previamente a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, quisiera compartirles a ustedes hoy un tema titulado La norma de la vida en Dios. Repito, la norma de la vida en Dios. Entiendo que esto es importante, que cada uno de nosotros como iglesia del Señor estemos conscientes de aquello que Dios demanda de sus hijos e hijas. Estemos conscientes de lo que implica la vida cristiana. Y para ello, amada iglesia, vamos a ir al Salmo número 15. Y vamos a leer el Salmo del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu nombre, en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice la palabra del Señor, no resbalará jamás. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Quisiera citar un texto que escribió y citó Benjamin Franklin, uno de los precursores de la nación americana. Él dijo acerca del Salmo 15 que David escribió, que era el salmo de un caballero. Y según lo que estudié acerca de esta expresión que cita Benjamin Franklin, él hizo esta expresión debido a que él entendió que este salmo representaba el parámetro de la vida con el cual un caballero debía medir su propia vida. O sea, era el estándar que aquellos que él llamaba caballero por el cual vivían. Y en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo, entiendo que este salmo debe de ser motivo de evaluación para cada uno de nosotros. Y no para evaluar lo que Dios nos está diciendo en este texto, sino para que nuestras vidas sean evaluadas a través o en referencia o por medio de lo que Dios dice en su santa y divina palabra a sus hijos e hijas. Yo entiendo que este texto debe evaluar nuestras propias vidas. Si estamos viviendo de acuerdo al estándar que el Salmo número 15 especifica para la iglesia. O sea, podemos detenernos con un sentido de reverencia a Dios y mirarnos ante el espejo de este Salmo y poder identificar, amados hermanos, con seriedad lo que el Espíritu Santo de Dios ministre a cada uno de nuestros corazones. Y si la verdad es que estoy errando en mi deber como creyente, entonces proceder al arrepentimiento de una manera genuina y así yo pueda agradar a Dios en mi proceder como hijo o hija de Dios. A este salmo también se le conoce como el Salmo del cristiano, debido a que expresa la forma en que se da el encuentro con Jesucristo cuando dice en el verso número 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Porque estas preguntas, amados hermanos, aluden a aquellos que son llamados por Dios a salvación.
a habitar entonces en las moradas celestiales que Dios ha ido a preparar para aquellos que le aman. Pero también este salmo describe la manera en que debemos usted y yo vivir como creyentes en esta tierra. En otras palabras, el salmo no trata únicamente la forma en que alguien vive o experimenta un encuentro con el Señor, sino más bien la forma en que debemos vivir una vez que el Señor toma entonces lugar en nuestros corazones. O sea, como un cristiano debe mantener una vida de integridad. Este salmo te ayuda a usted y a mí a cómo podemos mantener una vida de integridad, pero también expresa muchas de las características éticas y morales que Dios desea en la vida diaria de sus hijos. Y no solamente en público, sino también en nuestra vida privada, donde pensamos que nadie nos ve, pero allí está la mirada del Señor. No debería a nosotros sorprendernos saber que vivimos en una época, amados hermanos, donde la integridad se ha tornado deficiente. Y si consideramos esto en nuestro ambiente social y hasta cómo se está viendo la falta de integridad dentro del núcleo familiar hoy en día, podemos entonces observar cómo ha estado cambiando los valores y principios que en un momento dado de la historia del ser humano ayudaron al hombre a vivir dentro de unos parámetros de respeto e integridad a pesar de la condición de pecado que vive el hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en el ambiente abierto de la sociedad? Dígame usted si lo que está usted observando a su alrededor refleja la vida íntegra de los seres humanos, la integridad con que los seres humanos deben de vivir. O lo que vemos a nuestro alrededor es una creciente corrupción, es una creciente perversión, y vemos cómo todas las fuerzas del mal se están levantando con el fin de que el hombre, en especial el creyente, se olvide de Dios y del temor reverente que le debemos a él. Eso es lo que ha estado ocurriendo en nuestro ambiente social en el que vivimos, amados hermanos. Recuerdo cuando yo era un adolescente, el respeto que se tenía hacia aquellos que practicaban la fe cristiana. Había un respeto social común hacia las personas, individuos que eran creyentes en el Señor Jesucristo. Hoy en día se burlan de los cristianos y nos tildan de personas hasta de intolerantes. La integridad ha estado bajo ataque, amada iglesia. Hoy en día vemos cómo se ha faltado a la verdad. La honradez ya no es parte del estilo de vida del gran parte del colectivo social. Las personas hacen cualquier cosa con el fin de alcanzar sus objetivos, aunque el costo sea engañar a su prójimo. Vemos como en casi todas las esferas sociales se puede observar la carencia de integridad. Es como si una gran nube estaría cubriendo al mundo en contra de la integridad. Pero, amados hermanos, esto no es de espantarse, porque es una realidad que refleja el deterioro moral que enfrentaría esta tierra según avanza el tiempo. Vemos cómo entonces la palabra de Dios lo expone. Romanos 13, verso número 12, dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Obviamente, amado hermano, la noche en términos espirituales, oscuridad, es tipo de las obras de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos que estas obras de maldad ya en su tiempo estaban avanzadas. ¿Podría usted considerar si ya en el tiempo en donde el apóstol Pablo escribe esta epístola, ya las obras de las tinieblas estaban avanzadas? ¿Pudiera usted pensar cómo entonces estarían hoy? O sea, la maldad, la cual es una obra del maligno, es algo bien vil, amados hermanos. Ver cómo se trata de usar un motivo que puede tener apariencia de bondad, pero su intención es totalmente abominable, de destruir, de matar y robar. Ver cómo muchos, para acaparar bienes materiales, han trastocado lo sagrado y lo divino, como es la palabra santa de Dios. Ver cómo la crueldad de los hombres los está llevando a saquear lo que otros con el esfuerzo han alcanzado, y aún a saquear lo que es lo que se puede llamar la inocencia de muchos niños. Pero ante el caos, amado hermano, que ha causado en nuestro entorno social la falta de integridad en el ser humano, hay una esperanza. Y el apóstol Pablo la cita cuando dice: y se acerca el día. Todos sabemos que el día es tipo de luz. Y el único que dijo sobre la faz de la tierra que es la luz del mundo se llama Jesucristo. Por lo tanto, para aquellos que esperan su venida, hay una esperanza, la cual el apóstol Pablo llama la esperanza de gloria. Ahora bien, como iglesia, sabemos que Jesucristo regresará a levantar a sus redimidos, aquellos que han guardado su palabra y se han hallado fiel. Por lo tanto, hay una excelente exhortación en el texto que leímos de Romanos cuando cita: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. La palabra desechemos significa apartar de sí o de uno alguna cosa que resulta ser inútil, incómodo o molesto. Pero fíjense, amados hermanos, fíjense que esta palabra tiene una acción en ella. No es meramente una palabra, sino que la palabra involucra una acción, y es la de apartar o retirar, y se pudiera también extender a deshacerse de alguna cosa o alguien que resulte ser inútil, incómodo o molesto. Juzgue usted entonces, amado hermano, si el pecado no es algo inútil, si el pecado no es algo incómodo, si el pecado no es algo que molesta, y peor aún, si el pecado no es algo destructivo al alma. Dios, por su palabra, nos está instando a la acción, a que desechemos, a deshacernos del pecado que nos asedia diariamente. Pero tiene que ser, amados hermanos, de una manera consciente del daño que hace el pecado. Tenemos que estar conscientes del daño que hace el pecado, porque si no estamos conscientes de eso, se nos puede hacer difícil deshacernos de él. Tenemos que hacer esa acción de una manera consciente del daño que hace, obviamente, el pecado, pero también de lo que nos puede robar si no desechamos, como dice la palabra, las obras de las tinieblas, las cuales los invito a que las repasen en su tiempo personal o en su estudio en la palabra. Están citadas en Gálatas 5 del 19 al 21. Y por consiguiente nos aconseja el Señor
a vestirnos con las armas de la luz. Miren lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Pero nosotros que somos del día, que somos de Jesucristo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Magistral palabra de Dios para la iglesia. Este texto, amados hermanos, hace referencia a usted y a mí como iglesia del Señor Jesucristo, porque Él es quien dice: el que me sigue no andará más en tinieblas. Así que si usted es del día, es porque está siguiendo a Jesucristo. Ya usted no anda en tinieblas, sino en la luz de nuestro Señor y Salvador. A que viva con sobriedad, con cautela, o sea, cuidándose de las atracciones pecaminosas de este mundo, y la protección a la condición de pecado es la fe y el amor a Dios. Eso es lo que lo guarda usted, porque la misma palabra establece que somos guardados mediante la fe. Manteniendo viva nuestros corazones nuestra redención y salvación, amado hermano. Se supone que eso sea lo que mantenga en nuestra mente y nuestra consideración diaria. Que habrá un día que se sonará esa trompeta, y los que hayan escuchado ese sonido, dice la palabra del Señor, que serán levantados juntamente con aquellos que haya el Señor resucitado. Cuando usted evalúa y medita, amados hermanos, el contexto de lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, descubrirá la gran bendición que Dios le ha dado a usted por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, en el mismo momento que una vida que estuvo viviendo en pecado y se arrepiente de su pecado por la gracia y misericordia de Dios, Dios lo perdona por ese pecado del cual se arrepiente y comienza a vivir una vida de fe en Jesucristo. Esa persona, amado hermano, se convierte en un recipiente de la bendición de Dios. Y cada una de las bendiciones espirituales que Dios nos da son para usted y para mí una herencia para siempre, amados hermanos. Comenzando con la bendición de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, verso número 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra del Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos ver también lo que establece su palabra, donde dice que hemos sido adoptados en su familia para siempre, conforme a Romanos 8, versos 14 y 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estas promesas, amados hermanos, nunca van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque la misma dice que son fieles y son verdaderas. Son nuestra herencia, amados hermanos,
y a su vez nos ayudan a entender nuestra posición delante de nuestro Padre Celestial. Pero si todo esto que Dios nos ha dado en Cristo es genuino y es verdadero, también, amados hermanos, es genuina y verdadera nuestra común unión con Dios. Desde ese preciso momento que usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos transformados a una vida en Cristo, y como hemos aprendido por la palabra del Señor, ese Hijo de Dios también tiene el privilegio de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que, como hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, tenemos una común unión con el Señor Jesucristo, pero también tenemos la dirección que el Espíritu Santo de Dios le da a la iglesia. Y esta acción, amados hermanos, la acción de ser guiados por el Espíritu Santo debe de ser la norma de nuestras vidas. Que no sean mis emociones o mis sentimientos o como hemos aprendido lo que dicta la cultura, sino que la norma de mi vida sea que el Espíritu de Dios me guíe en todo lo que yo emprenda en esta tierra. Pero la verdad es que el creyente, esa es la norma, pero la verdad es que el creyente puede elegir pecar y caminar bajo los deseos de la carne y por ende, amados hermanos, romper con la comunión que debemos guardar como nuestro Padre Celestial nos invita a guardar por medio de seguir la dirección del Espíritu Santo. Así que cuando el cristiano decide rechazar el poder y la bendición de Dios, que es la que Dios nos ha dado en Cristo, y salirse de esa comunión con Dios, automáticamente estamos entrando en una zona de peligro. Pero si se llega a esa acción de darle lugar a mi humanidad caída y entrar en una condición de pecado, la misma no debe ser determinante. Puede cambiar. Si nos arrepentimos delante de Dios, Dios entonces restaura esa comunión de manera inmediata. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que no puede ser una decisión determinante ni una acción determinante. Usted se puede arrepentir de su pecado y Dios ha prometido que si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y restablecer, porque dice limpiarnos de toda maldad, restablecer nuestra común unión con Dios. Amada iglesia, si usted le ha confiado a Cristo su vida, eso implica que Él cuidará de usted, incluso de nuestra salvación. Pero si abandonas tu comunión con Dios por medio del Espíritu Santo para elegir pecar, es obvio que cosecharemos consecuencias amargas. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo aplica lo que describe el Salmo 15, como lo hemos citado en el transcurso de este mensaje, a nuestras vidas? Si lee bien el Salmo número 15, podrá entender que tiene mucho que ver con nuestro caminar diario, con nuestras acciones y cómo éstas apoyan o afectan nuestra comunión con Dios. Incluso nos indica también
ciertas cosas que debemos de realizar dentro de lo que es nuestra comunión con Dios, como lo son las obras de justicia en dirección que nos da el Espíritu Santo mientras continuamos caminando dependiendo totalmente de Dios. Pero cuando estas cosas comienzan a disiparse, cuando estos valores y principios que cita y describe el Salmo número 15 comienzan a disiparse en nuestras vidas, nuestra integridad inevitablemente se va a debilitar. Y finalmente afectará y dañará nuestro testimonio. Una integridad debilitada es similar a un proceso de erosión. Algo que es gradual, que con frecuencia es pasado por alto hasta que causa un daño catastrófico. Y ninguno de nosotros, amado hermano, ninguno de nosotros es inmune a que su integridad se debilite. Por lo tanto, todos debemos de estar bien alerta a lo que dice el Salmo número 15. ¿Has notado que tu norma de vida en Dios se ha estado debilitando? ¿Te has percatado que ya no tienes la misma comunión con Dios? Si es así, el consejo es hacer más estricto en cuidar nuestra norma de vida o fe en Dios. Ese es el consejo en esta noche para todos nosotros, amada iglesia. Cuidemos nuestra norma de vida, que debe ser la dirección del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, o si estamos caminando en fe en nuestro Padre Celestial, en lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. Amados hermanos, espero que este mensaje le haya edificado, así que tengamos un tiempo de oración juntos. Padre Celestial y Padre bueno, hemos estado expuestos a la verdad de tu palabra, la cual, Señor, tiene el poder de ayudarnos a entender nuestra propia verdad. Ayúdanos ahora, Padre Celestial, a no pasar por alto tu palabra, sino a detenernos con seriedad, Señor, y evaluar lo que tú nos has ministrado en esta noche. Y si es necesario, arrepentirnos delante de ti porque hemos perdido nuestra comunión o norma de vida. Permite, Dios, que eso sea un hecho en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque tú siempre sales a nuestro auxilio, porque tú siempre nos muestras el camino por el cual debemos andar. Por Cristo Jesús hemos orado dándote gracias. Amén, amén, amén. Me los bendiga, amados hermanos.